Muy buenas tardes. Mi nombre es Roy Cárdenas Velarde y a nombre de Recuento Ambiental les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy empezamos un ciclo de conferencias con una serie de expositores, todos especialistas en la materia, respecto al litigio estratégico en la defensa de los pueblos indígenas. Un tema muy interesante, pero muy poco abordado. Y desde ya agradezco a las personas que han brindado parte de su tiempo para compartir estas horas con nosotros y poder adquirir ciertos conocimientos por parte de estas personas. El día de hoy nos complace tener a dos grandes especialistas del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible, IDLATS. Me refiero en primer término al doctor Henry Carguatocto Sandoval y a la doctora Lilian Delgadillo Inostroza. El día de hoy vamos a tener dos presentaciones. Empezará el doctor Carguatocto y continuará la doctora Delgadillo. Sin ánimo de retrasar más la presentación y poder deleitarlos con tan excelentes ponencias, voy a dar una introducción a la experiencia y a la trayectoria profesional y académica del doctor Carguatocto a fin de que él pueda dar inicio con su presentación. El doctor Carguatocto es presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible, IDLATS. También es miembro de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, doctor en Derecho y Ciencia Política, magíster en Derecho Civil y Comercial y magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Grados académicos todos obtenidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es catedrático de Derecho Ecológico y Medio Ambiente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde el 2011 hasta el 2020 y es profesor en el posgrado de Derecho de la misma casa de estudios desde el 2013 al 2021. Es autor de numerosos libros sobre derechos ambientales, entre los cuales se encuentran Los principios ambientales en un Estado constitucional y democrático, publicado en el 2018. Sin más palabras, le doy la más cordial bienvenida al doctor Carguatocto y nuevamente desde ya le agradezco el habernos brindado parte de su tiempo para esta excelente presentación. Doctor Carguatocto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con ustedes. Vamos a desarrollar el día de hoy el derecho de identidad y su relación con el derecho a la consulta previa. Quiero que se concentren especialmente en las diapositivas, así que en esta ocasión me van a ver al final de la exposición. Antes, concéntrense en las imágenes que vamos a ver a continuación. Una de las cosas más importantes del litigio estratégico ambiental e indígena es que tiene por misión posicionar temas de interés público, pero no solamente a través de procesos judiciales, sino a través de medios de comunicación, como por ejemplo el que hoy día nos aloja, Recuento Ambiental. Y en ese contexto, hoy día vamos a abordar un tema de estreno, Roy, para ustedes, una exposición inédita. Y se relaciona con un tema que hoy día ha sido la noticia de la semana: los derechos de la naturaleza. Empecemos. El primer dato importante que debemos advertir es que la Organización Mundial de la Salud ha sostenido que el 70% de las nuevas epidemias se han originado por la destrucción de la naturaleza. Un caso evidente de esta premisa es actualmente la pandemia de COVID-19, que hoy día, debido a la irresponsabilidad del presidente Bolsonaro, ha generado una nueva variante, que es la brasileña, que, de acuerdo a los estudios hechos recientemente, es más peligrosa que la versión original del COVID-19. Entre las 5 cosas más importantes que debemos tomar en cuenta es que es más transmisible y provoca más reinfecciones. También podemos advertir que hoy día las camas UCI en el Perú están agotadas y la demanda de estas es cada vez mayor. Probablemente nos encontramos
en la presencia, a no dudarlo, de la tercera ola del COVID-19 sin haber acabado la segunda. Solamente hemos tenido un pequeño descenso. ¿Y cuál es la diferencia entre una ola y otra? La ola implica un punto de contagios y muertes más altos que en la primera aparición de un rebrote. Ya, de hecho, la segunda ola hemos llegado a un nivel más alto de contagios y fallecidos que la primera. La tercera parece que va a ser similar. Por eso, nuestra preocupación por la causa real de esta pandemia, que es la destrucción de hábitats de especies exóticas que son comercializadas en diversas partes del mundo. Hoy tocó China, pero tranquilamente pudo ser Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, porque también tenemos una Amazonía que tiene animales exóticos con virus y bacterias habitando en sus organismos, pero que si destruimos sus hábitats, sus ecosistemas, tienen dos opciones: morir o por zoonosis ser transmitidos a un humano. Roy, no sé cómo estés tú, pero yo estoy aterrado que esto ocurra, que esta sea la primera de muchas pandemias debido a la irresponsabilidad del ser humano y de la sociedad que no ha tomado conciencia sobre lo que está ocurriendo. Ya no es el cambio climático, ya es la vida de las propias personas. Muchos estiman que recién podemos tener una, entre comillas, normalidad a fines del 2022, donde con suerte podríamos estar vacunados todos en el Perú. Los más pesimistas dicen que recién los próximos 5 años veremos alguna normalidad, pero que vamos a convivir con este COVID-19, hoy versión brasileña, mañana podría ser una versión peruana, ecuatoriana, no lo sabemos. Depende de cómo nos comportemos como sociedad y no permitamos que el virus se siga transmitiendo y mutando. Desde aquí le mando fuerza y solidaridad a mis amigos que están luchando en casa, luchando en una cama de hospital o luchando en UCI. En especial le dedico esta exposición a mi compañero de promoción, Alexander Cruz, que hoy día se debate en una UCI y yo sé que te vas a recuperar y todos tenemos que hacer fuerza para que ningún amigo más, ningún familiar más llegue a esa instancia. Tenemos que cuidarnos, tenemos que guardar distancia, tenemos que poner de nuestra parte, porque a veces las personas más inocentes, los que más se cuidaron, caen. Sigamos. Una de las cosas más importantes que hay que advertir en el momento actual es que hay una relación intrínseca entre la naturaleza y los pueblos indígenas. Y debido a esa relación intrínseca, espiritual, religiosa, cultural, social, no puede existir pueblo indígena sin protección a la naturaleza, porque dependen del río, porque dependen del bosque, porque dependen del árbol, porque dependen de los animales, de los cuales se alimentan y también con los cuales tienen una relación de hermandad, de relacionamiento de igual a igual. Esto ha dado lugar a la construcción de una serie de teorías a partir de la cosmovisión indígena, como por ejemplo la madre naturaleza, como por ejemplo los derechos de la naturaleza. Sin embargo, para aquellos incautos que piensen que esto es sumamente novedoso, les advierto que en realidad con el propio nacimiento del derecho ambiental ya empezó a hablarse en la cuna, hay que decirlo, Roy, del derecho ambiental como es Estados Unidos, de los derechos de los árboles, de los derechos del río, de los derechos del bosque. Se empezó a hablar del sujeto de derecho situado en el ámbito de la naturaleza. ¿Sí? Y por ejemplo, vamos a citar un libro pequeñito, Derecho Ambiental y Justicia Social, donde albergan artículos de los años 60, 70 sobre la construcción de lo que entendemos por derecho ambiental hoy día.
Ahí está Garrett Hardin, Christopher Stone, Carol Rose. Y en ellos justamente ya se hablaba de la necesidad de establecer que los árboles, que los bosques, que los ríos tengan la posibilidad de demandar judicialmente su protección y que entendamos al sujeto de derecho no en la dimensión que entendemos hoy día a una persona natural que puede gozar y ejercitar sus derechos, sino como un sujeto de derecho con determinadas facultades que no necesariamente van a coincidir con las de un ser humano. Y claramente podemos ver el ejemplo en una sociedad anónima. Es sujeto de derecho, pero no tiene las mismas características que un ser humano, o un patrimonio autónomo, o una sociedad conyugal cuando es tratada en un proceso judicial, etcétera. Entonces, nosotros reconocemos a sujetos de derecho distintos al humano con una justificación económico, social, jurídica, para efectos de que no se degrade. Por eso es que aquellas personas que hoy día, sobre todo en el Ministerio del Ambiente, Roy, increíblemente, en el Ministerio del Ambiente, en las opiniones que ha vertido ha sido, nosotros somos antropocéntricos y esta figura de los derechos de la naturaleza no encaja en la Constitución. Vamos a demostrarle aquí que sí encaja, y encaja muy bien. Ojalá esté viendo esos funcionarios que firmaron diversos informes, entre ellos la Oficina de Seguridad Jurídica, esta conferencia para ver si podemos tener un día un debate, Roy. ¿Qué te parece un debate? Traigamos a los funcionarios también a hacer eventos de debate alturados y argumentativamente sólidos. Pero si ustedes quieren leer otro texto más conocido recientemente sobre derechos de la naturaleza, podemos encontrar en autores tales como nuestro querido colega, vamos a ver si lo encontramos por aquí, Eduardo Budinás, Derechos de Naturaleza, también una mirada de construcción hacia estos derechos. Y él no es el único. Como ustedes comprenderán, hay una serie de autores que ya desde hace mucho tiempo hablan sobre el tema, pero yo quería hacer hincapié en que en realidad estos autores de reciente data no son los que han empezado a construir esta teoría de los derechos de la naturaleza, sino ya desde los, digamos, vamos a decir, los padres del derecho ambiental americano, estadounidense, ya se conversaba sobre esto, incluso sin vincularlo al tema de pueblos indígenas. Hoy día se vincula a los derechos de los pueblos indígenas porque se ha encontrado un sustento filosófico, cultural, social, mucho más sólido. El argumento original del sujeto de derecho, naturaleza, era un argumento de conveniencia económico, jurídica y social, para protegerlos, para que puedan demandar en los tribunales. Pero el argumento moderno en el ámbito de los pueblos indígenas es considerar que realmente no es una ficción la persona jurídica de naturaleza, sino es una realidad para los pueblos indígenas, porque para ellos sí es un otro, sí es otro ser distinto a ellos con los que se relaciona, al que, por ejemplo, le hacen pago, ¿no? El famoso pago a la tierra, a la Pachamama. Los apus son deidades, ¿no? Son sujetos distintos al indígena. Por eso es tan interesante este hermoso debate que se ha abierto en el Congreso y que por eso pedimos pleno ambiental ya. ONAMIAP, AIDC, la Confederación Nacional Agraria, organizaciones indígenas de mucha importancia, piden que se vote y se apruebe, se haga algo importante. Vean lo que ha pasado por no tener un respeto a la naturaleza. Lo estamos pagando con nuestras vidas, con nuestra salud, y algunos, a ver, aquellos que son análisis económico del derecho, con nuestra economía. Si hubiéramos cuidado mejor a la naturaleza, de repente esta economía peruana, el milagro sudamericano, seguiría creciendo, ya no está más creciendo. Vean los costos reales de la destrucción de la naturaleza. Sigamos avanzando. Vamos a reconocernos, mi estimado Roy, que tú y yo, al menos yo, creo que tengo
una carga genética indígena muy grande, y yo creo que tú también, Roy, no sé si estés de acuerdo. Pero el Instituto de Investigación Nacional de Salud señala que en realidad tenemos, los peruanos, un 60% de genes originarios, nativos, indígenas. O sea que si un día me dicen indio, yo no debo molestarme, todo lo contrario, sentir orgulloso, porque probablemente, y de hecho estoy casi completamente seguro, mi carga genética es mucho más originaria que española o foránea, ¿no? Y eso se ve en el color de la piel, en una serie de condiciones que son propias de los indígenas, ¿no? El fenotipo, le dicen. Ahora vamos al tema de fondo de esta primera parte de la conferencia, que es empezar a descubrir qué pasaría si en el Perú se reconocen los derechos de la madre naturaleza, se reconocen los derechos de la naturaleza. Atento, Ministerio del Ambiente, que te preocupa tanto este tema, porque vamos a revisar el dictamen favorable a este proyecto y el sustento. Lo que vamos ahora a visualizar es justamente los considerandos del dictamen favorable a este proyecto. Y lo que dice este dictamen es que a nivel de derecho comparado, a nivel mundial, no solo sudamericano, ya se ha reconocido los derechos de naturaleza. O sea que no es ninguna novedad, es algo que estamos llegando tarde como peruanos. Tarde, hay que mandar a los funcionarios del Ministerio del Ambiente a que estudien allá afuera, porque Ecuador, Bolivia, Colombia ya nos llevan por delante, ¿no? Y dice, por ejemplo, que en el año 2008, Ecuador emitió una nueva constitución política y en su artículo 61 introduce por primera vez el derecho a la naturaleza o Pachamama, en términos siguientes. 2008, estamos hablando de hace más de 12 años, y todavía te aterra, mi estimada autoridad ambiental, la terminología. Debes confiar que también esta va a ser una de las actividades que vas a tener que dedicarte en el futuro, la protección de los derechos de la naturaleza. Veamos el artículo 71 de la Constitución ecuatoriana. La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que procedan. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos para que protejan la naturaleza y promoverán el respeto de todos los elementos que forman un ecosistema. ¿Qué hubiera pasado si este texto hubiera estado en la Constitución china o en la Constitución brasileña o en la Constitución argentina? Creo que tendríamos menos destrucción de nuestras áreas protegidas, por ejemplo. Tendríamos más conservación de diversidad biológica. Nuestra inconsciencia como seres humanos y una constitución tremendamente de espaldas a los intereses de los pueblos indígenas ha generado pues que la naturaleza sea tratada como recurso natural. También plantea el dictamen con la colaboración de Carlos Trinidad, que es un magnífico coordinador parlamentario, lo siguiente. La Corte Constitucional de Ecuador emite la sentencia 01712 sin rayas CC, por la cual establece que las Islas Galápagos deben ser protegidas en su integridad para su preservación y conservación a perpetuidad. Miren qué hermoso. El Poder Judicial también está sensibilizado. ¿Qué nos dice nuestra gran lideresa Melania Canales, presidenta de ANAMIAT? En esta campaña, te lo prometo, Madre Naturaleza, si la madre naturaleza es destruida, nuestras vidas son destruidas. Estas pandemias son por la destrucción de la madre naturaleza. Efectivamente, Melania Canales tiene mucha razón. Si no tomamos conciencia de lo que estamos viviendo, que es producto de la degradación, de la depredación de nuestros bosques y de la relación que tenemos con animales con los que no nos vimos las caras en miles de años y que ahora sí, y al habernoslo comido, al haberlo extinguido, al haberlo traficado, ese virus que estaba viviendo en él pasó a mí. ¿Qué nos dice
Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria, gran líder andino, nos corresponde hoy avanzar en la aprobación de una norma nacional que proteja nuestra casa grande, la tierra donde habita la humanidad. El planeta está en riesgo de colapsar y es responsabilidad de la humanidad cuidarle y protegerlo. Justamente esto es litigio estratégico, darle voz a los que no tienen voz. Y ellos nos están diciendo, hay que proteger la naturaleza de manera altruista, no solamente utilitaristamente para no enfermarnos o para que los recursos naturales nos duren para las otras generaciones. Esos son, en el pensamiento de Kant, serían conductas no éticas, porque lo hace por interés. Y nosotros deberíamos actuar sin esperar nada a cambio. Deberíamos actuar porque sentimos que es lo correcto. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿O tenemos que tener una justificación económica, social, venir a alguien que me explique qué me conviene? Estas cosas de ética ambiental se relacionan básicamente a lo que nosotros sentimos que es correcto. Es correcto extinguir, exterminar una especie, destruir ecosistemas, depredar bosques, contaminar ríos, mares, contaminar el aire de contaminación sonora de los aviones, etc. Me pongo a pensar. Estas son cosas que no deberían estar normadas, que nuestra conciencia debería bastar para controlar. Y en esta campaña, iniciada por ONAMIAT y la Confederación Nacional Agraria, también está IDLATS, ¿no? Derecho a Ambiente y Recursos Naturales, ERIGHT, entre otros. Y, como lo dijimos en este colectivo, te lo prometo, Madre Naturaleza, será ley. Y por eso estamos acá, haciendo litigio estratégico, comunicando las causas indígenas para que la sociedad las conozca. De repente algunos, si no la mayoría, podría estar hoy día viendo el mensaje que están dando los candidatos presidenciales. La pregunta que les haría a aquellos que están allí mirando la conferencia y mirando la televisión, ¿cuántas veces se mencionó ayer la palabra indígena? ¿Cuántas veces se mencionó ayer la palabra naturaleza? Y hoy día, ¿cuántas veces se mencionará la palabra indígena y naturaleza? Ayer, 0. Y eso que estuvo presente un buen grupo de líderes. No, me dicen por ahí, hay alguna que sí. Bueno, no, pues, pero que haya sido el centro del debate, no solamente que de forma hayamos mencionado que no hubo un debate sobre el tema indígena y el ambiente. Estuvieron excluidos. Entonces, este es un tema para la reflexión. Por ejemplo, en Bolivia, nos cuenta, estamos contando aquí, recorriendo los párrafos de este predictamen favorable que Carlos Trinidad nos ha compartido del Congreso. En el año 2010, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó la Ley de Derechos de la Madre Tierra, donde en su artículo 5 reconoce a la Madre Tierra como sujeto colectivo de interés público, incluyendo las comunidades humanas y particularidades de sus diversos componentes y otros de la misma. Y es que hay que entender que nosotros somos parte de la naturaleza y los indígenas lo entienden así. No somos superiores. No era como decían los de la Ilustración y el hombre racional y el hombre positivista, como Comte o Hegel, o quien usted quiera pensar del siglo XIX, XVIII, que el hombre tiene que dominar la naturaleza. No, el hombre tiene que respetarla, tiene que armonizar su conducta para efectos de que permita su coexistencia, porque somos parte de la misma. Entonces aquí nos da un párrafo bien interesante de lo que aprobó la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Para efectos de la protección, tutela de derechos, la Madre Tierra adopta el carácter de sujeto colectivo de interés público. La Madre Tierra y todo su componente, incluyendo las comunidades, son titulares de todos los derechos inherentes a reconocidos en esta ley. Y continúan. En la Constitución boliviana, como la ecuatoriana, hay una protección a los derechos de la naturaleza. Incluso Bolivia tiene Ley de la Madre Tierra, ¿no? A propósito, acabamos de publicar a fines del año pasado un libro que se llama Nota Roy, la responsabilidad civil
ambiental por actividades extractivas, donde justamente en los anexos se encontrarán información sobre la ley de la madre tierra y además una jurisprudencia clave en estos momentos, una jurisprudencia colombiana que sustenta por qué un río debe ser sujeto de derecho. Pero eso será materia de otra conferencia, de otra historia. Por ahora les digo, hay este libro en circulación, muchas de las cosas que aquí se está debatiendo ya a fines del año pasado, la habíamos adelantado, que iba a pasar y de hecho pasó, porque no es que seamos Nostradamus, sino que vemos lo que pasa a nivel regional y evidentemente ya faltaba Perú nada más. Como siempre, yo les recuerdo, ¿quién fue el último país que fue independizado por España? Perú. Bueno, igual es lo mismo en la naturaleza. Parece que Perú siempre es el último, ¿no? Ya está Ecuador, ya está Colombia, ya está Bolivia, y parece como que entrara una corriente libertadora de derechos de la naturaleza a el Congreso para efectos de que se reconozcan, ¿no? Y de la mano, y hay que decirlo, del gran liderazgo de Melania Canales, de ONAMIAN, y de Antolín Huáscar de la Confederación Nacional Agraria. Sigamos hablando de otros y no de nosotros. De verdad es un poco incómodo hablar de uno mismo, por eso preferimos hablar de los pueblos indígenas y siempre lo haremos de esa manera. Aquí nuestra querida Renata Flores, que es una cultora de cantar en quechua y rescatar la identidad cultural bajo los cánones del arte moderno, es un vivo ejemplo de que los indígenas siguen vigentes, que lo indígena, como a muchos les gustaría, no ha pasado de moda, sino está plenamente actual y vigente. Y al costado de su portada de su reciente álbum, vamos a leer uno de los artículos más importantes de este proyecto de ley sobre derecho de la madre tierra, derechos de la naturaleza. La madre naturaleza, los ecosistemas y las especies son titulares de los siguientes derechos: vida e integridad, por lo que se busca asegurar el mantenimiento y continuidad de los sistemas de vida y sus componentes naturales de forma integral, con la capacidad y las condiciones de regenerarse naturalmente. Salud, a través de la cual se garantiza su protección efectiva frente a la alteración de los ciclos y procesos naturales que conlleva su deterioro y su extinción. Protección y garantía jurídica, por la que se garantiza el amparo efectivo frente a cualquier acto de violación de los derechos establecidos por ley. A la paz, y a no ser perturbada en sus ciclos y procesos vitales, que les garantiza su conservación, preservación, restauración y transformación natural para un desarrollo normal y saludable. Derechos a la restauración integral, por el cual el Estado establece y garantiza los mecanismos integrales, restauración, recuperación y reparación cuando se produzca un impacto negativo a alguno de sus componentes. Esto es lo que queremos que se apruebe en el Congreso, porque de esta manera se va a proteger adecuadamente los derechos de la madre tierra, los derechos de la naturaleza. Yo quiero advertirles que esto en realidad no es nuevo en el Perú. Si recordamos que nuestro querido Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales, allá por los 90, estoy revisando en este momento la edición de Proterra de nuestro gran referente Carlos Andaluz y Walter Barles, y encontramos en el título preliminar un artículo, título preliminar, que desapareció de la Ley General del Ambiente, desapareció, misteriosamente desapareció. Yo les quiero dejar acá la reflexión de por qué desapareció. Se llama artículo noveno, el título preliminar del Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y dice así: ninguna consideración o circunstancia puede legitimar o excusar acciones que pudieran implicar el exterminio de especies o subespecies vegetales y animales. Y el siguiente artículo del título preliminar, el 10º, dice: las normas relativas a la protección y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales son de orden público. O sea, son de ineludible cumplimiento. Estos artículos desaparecieron porque se acentuó un posicionamiento de paradigma antropocéntrico, como le gusta hoy día al Ministerio del Ambiente y sus funcionarios, donde el interés del humano es más importante. No podemos poner algo que diga que no tenemos derecho a exterminar una especie
No, eso no podemos. Nos cuesta, nos pesa la mano, nos pesa la voluntad. Bueno, se acabó esa época. Hoy día, los pueblos indígenas reclaman los derechos a la madre naturaleza y lo vamos a pelear hasta el final. No sé cuánto tiempo demore, pero va a continuar esto. Si no lo aprueba este pleno, se insistirá en el siguiente y el siguiente. Eso es litigio estratégico. Mantener vigente y paradigmas y derechos que son fundamentales para el desarrollo de la vida humana y otras formas de vida, en especial la de los pueblos indígenas. Sigamos con Renata Flores. De paso, escúchela, por favor. Búsquela en su Spotify o donde quiera que escuche música. Artículo 9. Derechos de los pueblos indígenas originarios. El Estado garantiza y respeta los derechos de los pueblos indígenas originarios, así como su participación efectiva a través de sus organizaciones representativas conforme a sus propias estructuras orgánicas, como visión y sistema de justicia constitucional, con la finalidad, y aquí agárrense, por favor, aquellos que les parezca nuevo, de proteger su relación intrínseca con la madre naturaleza y su derecho al territorio integral ancestral. Efectivamente, los pueblos indígenas tienen una relación con la naturaleza. Y vean dónde está parada Renata Flores y cómo es que arriba de esta estructura inca crece pasto. Ustedes pueden ver en las edificaciones de los incas una relación armónica de la naturaleza con la actividad del hombre. Los andenes es un ejemplo. Pero si no, el más emblemático por el que usted algún día viajó o viajará o tiene el deseo de viajar es Machu Picchu. Cómo se armoniza un ecosistema con el desarrollo de una arquitectura que de maravilla calza con el entorno donde se ubica. Y eso genera una belleza paisajística inigualable. Tanto es así que viajan de todas partes del mundo a ingresar a este lugar a tomarse una fotografía. Entonces, esa relación tan especial con el ambiente la tenemos hoy día. ¿Cuántas estructuras de Lima, centro, tienen esa relación armónica con la naturaleza? O donde quiera que usted esté en este momento. ¿Cuántas? Me encanta Arequipa, pero no tengo esa mirada armónica de la naturaleza. Me fascina Chiclayo, pero tampoco veo eso. Qué hermoso Trujillo, pero tampoco veo eso. Piura, qué encantadora, pero tampoco veo eso. Ayacucho, con sus iglesias, pero tampoco veo eso. Entonces, las principales ciudades, y podría continuar con Puno, por ejemplo, las capitales de las regiones, son en la práctica divorciadas del ámbito de lo natural, del ámbito de otras formas de vida. Entonces, eso hay que recalibrarlo, ¿no? ¿Cuántos parques tenemos en Lima? ¿Cuántos tenemos en Trujillo? ¿Y cuántos deberíamos tener en Tacna? ¿Cuántos deberíamos tener en Moquegua? ¿Cuántos deberíamos tener en Huánuco, no? Parte de la pandemia que tenemos hoy día podría haber sido para nuestro derecho a la salud si tuviéramos más parques donde podamos pasear a 2 metros de distancia y podamos desestresarnos de alguna forma de manera segura, pero no tenemos parques suficientes. Acá estamos pagando el error de pensar que el cemento, la madera o lo que sea que utilice usted en donde se ubica nos da progreso y desarrollo, y hoy día nos damos cuenta que cuánto extrañamos los parques donde quisiéramos pasear, hacer deporte, ¿no? Hacer running, creo que le gusta a nuestro administrador, como le llaman, correr en español. Vamos a preguntarle a Renata Flores cómo le dicen en quechua. En fin, entonces nos falta esa relación y hay que empezar a cultivarla. Y en el fondo, el litigio estratégico, como se dará cuenta, no es un abogado solamente peleando en un tribunal. Es eso y esto que estamos haciendo. Educando, sensibilizando, promoviendo derechos. Y claro está,
con los procesos judiciales, porque eso se tiene que articular a procesos judiciales, pero es todo un conjunto. Es lo comunicacional, es la educación ambiental, es también el proceso judicial. Es bien complejo el litigio estratégico, no es tan fácil. Es la docencia. Yo debo advertirles que estamos tomando al azar algunos artículos, no les estoy comentando todo el proyecto de ley porque no daría el tiempo asignado. Lo más relevante, el corazón del proyecto de derecho a la madre naturaleza, derechos de naturaleza, estamos explorándolos. Uno de los que me ha gustado más es la incorporación del artículo 12 en el título preliminar de la ley 28611, la ley general del ambiente. Derechos de la naturaleza. La madre naturaleza, los ecosistemas y las especies son titulares de derechos y sujetos de protección por parte del Estado, por tratarse de entes vivos con valor intrínseco y universal que tienen derecho a existir. ¡Qué hermoso! Esto ya lo leímos antes, ¿no se acuerdan? Cuando les mencioné el Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Podemos leerlo de dos maneras. Tienen derecho a la vida, decimos hoy día. Pero en el 90 decíamos, no tenemos derecho a exterminarlos. Son dos caras de la misma moneda. Por eso les digo, esto no es nuevo. Esta misma norma, en 1969 o 70, en Estados Unidos, era algo que se estaba cocinando ya. Estados Unidos, entre los ambientalistas. Por eso hay que conocer nuestra historia. Aquellos que son bastante avesados por falta de lectura, de que piensan que esto es recién llegado y que estamos desempaquetando para querer incrustarlo a la mala, al ordenamiento jurídico ambiental. No, estamos llegando tarde, muy tarde, pero nunca, como por muy redundante que sea, es tarde para incorporar nuestro ordenamiento jurídico. Somos en materia ambiental todavía la cola, y no obstante que tengamos 16% de territorio patrio como área protegida y tengamos el origen del río Amazonas, estamos en el peor lugar. Mientras que en Francia se debate sobre el delito de ecocidio o el derecho de los animales, aquí ni siquiera se debate eso. Por eso yo respeto mucho a mi profesor Pierre Foy, que es uno de los poquitos que pelea por los derechos de los animales. Eso es otra historia también, pero también forma parte de los derechos ambientales. Pero eso es otra historia. ¿Se vincula con los derechos de la naturaleza? Claro que sí. Sigamos, entonces, digamos, los derechos de la naturaleza implican, como acá se plantea, la madre naturaleza, los ecosistemas y las especies son titulares de derechos y sujetos de protección por parte del Estado por tratarse de entes vivos con valor intrínseco y universal que tienen derecho a existir, de desarrollarse y naturalmente, regenerarse y restaurarse y evolucionar. Cualquier persona natural o jurídica podrá exigir al Estado en todos sus niveles de gobierno el cumplimiento efectivo de estos derechos. Interesante lo que nos plantea. Todos tenemos la obligación de defender a la naturaleza, todos. Profesor, pero esto ya estaba en el título preliminar, pero no está de más reiterarlo. ¿Sí? Vamos a ir finalizando esta parte y darles una gran noticia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde Washington, el 22 de marzo del 2021, le ha cursado una carta al Congreso de la República en la persona del presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Lenny Mazán, para informarles que respaldan el proyecto de ley 6957 que reconoce los derechos de la madre naturaleza, ecosistemas y especies. Ante la claudicación, ante el abandono que hizo el Ministerio del Ambiente de su rol de apoyar estos derechos de la naturaleza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos saca cara. Y dice, esto es parte del derecho a la identidad etnocultural de nuestras poblaciones indígenas y por lo tanto debe ser reconocido. Te equivocas, Ministerio del Ambiente, cuando dices que no está en la Constitución. Sí está, solo que tú no quieres leer al derecho de identidad etnocultural completito, como corresponde. Quieres que diga literal, derecho, naturaleza. No va a estar así, pues. Nada en la Constitución está escrito
de una manera taxativa, sino tiene que desprenderse de una interpretación sistemática, teleológica. Y aquí te lo está enseñando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Hoy, ¿no? Hoy, y esta es una gran noticia porque ya tenemos el aval de uno de los entes más importantes a nivel americano de derechos humanos. Y así vamos llegando a el final de esta historia de los derechos de la naturaleza. Yo quería contarles esto. En verdad, mi exposición inicial era sobre la historia del derecho al identidad cultural, pero esto me desbordó y quise compartirlo. Y esto es litigio estratégico. O sea, tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos para decirlo en el momento y como lo dirían algunos, ¿no? Sin que toque la pelota el piso, patear en el aire para poder aprovechar la única oportunidad que tenemos de repente para poder hacer un gol en el arco, ¿no? Esta es una oportunidad del Perú. No la desaprovechemos, Congreso. No la desaprovechemos, sociedad peruana, que sería lo mejor que nos pase en la pandemia, reconocer los derechos de la madre naturaleza. Esperemos que eso ocurra y nos deje una de las más importantes avances en la protección del ambiente, este Congreso, ¿no? Antes de irme y darle pase a mi colega, la magnífica abogada Lilian Delgadillo, que va a exponer, y les voy a adelantar, no los voy a spoilear, les voy a exponer este tema tan interesante. Vamos a ver si me permite, cómo es el tema de la acción popular sobre el reglamento de la ley de consulta previa, donde básicamente se debate si la infraestructura para servicios públicos debe o no debe ser consultada. Para Lilian Delgadillo, abogada de ILATS, la infraestructura para servicios públicos no puede ser impuesta a los pueblos indígenas asumiendo que los beneficie. De eso vamos a hablar en un momentito. No se vayan a desconectar porque esta es la exposición de fondo, la de Lilian. Aquí le hacemos solamente el marco teórico y el ámbito del concepto de identidad étnica y cultural, ¿no? Vamos a lo mencionado. Cuando me invitaron a este evento, originalmente se llamaba el litigio estratégico a favor de las comunidades indígenas. Y yo iba a felicitar a Roy porque dije, magníficamente vamos a empezar en el punto de inicio de todo. Y luego recuerdo que Roy me escribió un correo, por favor, doctor, ese no es el título, ahora se va a llamar el litigio estratégico a favor de los pueblos indígenas. ¿Qué ha pasado? Dije, ya Roy nos contará las anécdotas que ha pasado, pero eso me permitió reflexionar. ¿Por qué tenemos tanta confusión de términos? Y la confusión se debe a que probablemente la historia de los derechos de los pueblos indígenas esté poco difundida. Y entre los propios abogados a veces tengamos confusiones. Entre expertos, ni siquiera estamos hablando entre personas que no conocen la materia, sino entre propios expertos. Por eso, para de alguna manera terminar con ese debate, vamos a situarnos que el primer término que se utilizó para mencionar lo originario, lo autóctono en materia de nación americana en esta parte del continente fue indio. Y ya en época republicana y en los decretos supremos que sacarían los gobiernos nacientes de esto que se llama República del Perú, aplicaríamos el término comunidad indígena. Así que, mi estimado administrador, gerente general de Reencuentro Ambiental, era correcta la terminología comunidades indígenas en la historia de la evolución de los derechos indígenas, era un nombre ilegítimo. No hay que sentirse ofendido ni insultado. No, no. La Constitución de 1920 decía, el Estado protegerá a la raza indígena y dictará las leyes especiales para su desarrollo y cultura, en armonía con sus necesidades. La nación reconoce la existencia legal de las comunidades indígenas y la ley declara los derechos que les corresponden. Luego, posteriormente,
eh, luego de la caída de Leguía, producto de la crisis económica en el mundo que hubo a finales de los años 30 en el siglo XX, el nuevo gobierno entrante aprueba una nueva constitución, que es la de 1933, donde ya se genera un capítulo entero, y donde el primer artículo dice: las comunidades indígenas tienen existencia legal y personalidad jurídica. Comunidades indígenas. O sea, hemos tenido el nombre de comunidades indígenas más tiempo en la historia que el de pueblo indígena. Ojo con eso, en la historia de nuestra constitución, al menos eso ha ocurrido así. Seguimos avanzando y en la constitución desde el 79 encontramos el nombre comunidades campesinas y nativas. Hay un cambio que se produce en el 69 al 75 del siglo XX, que es la reforma agraria, donde el presidente Velasco hace una reforma agraria y donde, para justificar la expropiación de tierras y la devolución a sus legítimos propietarios, como eran los pueblos indígenas, se basa en el tema del agro. Y en virtud de eso, señala que las comunidades ya no serán indígenas, sino campesinas y nativas. Fue básicamente en virtud a esa mirada que tenemos de el indígena asociado a la tierra, que desde el occidente vimos: entonces son agrarios. Entonces los vimos desde un punto de vista económico, o sea, que su relación con la tierra era el agro, efectivamente, pero no era la única relación, el tema agrario, sino también era el tema cultural, social, religioso, espiritual, otros, ¿no? Pero el componente económico caló para el nombre. Entonces su nombre, hasta el día de hoy en la Constitución, es Comunidades Campesinas y Nativas. En la Constitución no aparece el término pueblo indígena. Sin embargo, el término viene a acuñarse recién a partir de la ratificación del convenio 69 de la OIT, donde se reconocen los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas es una categoría internacional que viene a partir de los instrumentos internacionales. Entonces es correcto hablar de pueblo indígena como sujeto de derecho internacional, y que también aquí se aplica a partir de el concepto, tal como lo conocemos hoy día, de la ley de consulta reglamento. Se dice también que los pueblos indígenas se diferencian de las comunidades campesinas y nativas porque un pueblo indígena se compone de muchas comunidades campesinas o muchas comunidades nativas. Es correcto. Efectivamente, esta parcelación de territorio a determinado grupo de pobladores indígenas hizo que se fragmentara el territorio integral de una nación indígena. También deberíamos entender la terminología de pueblo indígena como, en muchos casos, sinónimo de nación. Podríamos hablar de la nación aguajún, de la nación inía, de la nación quechua, de la nación aymara, que sería muchísimo más apropiado incluso que el término pueblo indígena. Pero en fin, no quiero restar mérito a este debate, pero la conclusión que tendríamos es: actualmente convive el concepto comunidad nativa y campesina con el término pueblo indígena, y de acuerdo a nuestra ley de consulta previa son sinónimos. Ya en el término sociológico o de derecho internacional sí encontramos diferencias, porque evidentemente el pueblo indígena se relaciona más a un conjunto de poblaciones que pueden estar organizadas en comunidades nativas o campesinas que dan lugar a una nacionalidad, y ese es un pueblo indígena. Hablamos de tribales cuando nos relacionamos a poblaciones afrodescendientes o que fueron retiradas de sus lugares originales, en África, por ejemplo, y traídas al Perú. Estas son poblaciones tribales y también son indígenas. En fin, quería recordar pues que el reconocimiento de ese otro indígena no ha sido fácil. Al día de hoy, el reconocimiento que hacemos de los pueblos indígenas o comunidades nativas y campesinas está a partir de una mirada económica, ¿no? Está en el capítulo, en el título 3 del régimen económico,
capítulo sexto, el régimen agrario y las comunidades campesinas y nativas. O sea, los vemos a las comunidades campesinas y nativas desde un enfoque del uso que hacen de la tierra. Y a partir de allí le reconocemos una existencia legal, una organización económica, administrativa, autónoma, pueden administrar justicia, pero no lo estamos viendo en todo el contexto que deberíamos. ¿De dónde podemos sacar esa otra faceta que tienen los pueblos indígenas que va mucho más allá del cultivo y el trabajo a la tierra, que es importante, ¿no? El agro, pero que son más allá de campesinos, son mucho más? La respuesta, y ya para ir terminando, a 5 minutos de darle la posta a nuestra colega Lilian Delgadillo, porque la hora es la hora, a las 7 acabamos, vamos a decir que el kit del asunto, la llave de los derechos de los pueblos indígenas la encontramos en el artículo 2, numeral 19 de la Constitución vigente, cuando se señala que se consagra que todos tenemos derecho a una identidad étnica y cultural, y que el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Es contradictorio, porque cuando hablamos de nación se supone que hay un pueblo, y aquí tenemos muchas nacionalidades. Nosotros somos en realidad, en esta contradictórica afirmación de la Constitución, una pluralidad de nacionalidades. Como en Ecuador, como en Bolivia, encontramos a los aymaras, y otras culturas que son amazónicas, ¿no? Los candochi, estaba recordando, los yaguas, ¿no? Y nos ponemos a pensar, no aparecen en nuestro libro de historia, no aparecen contados por Macera, no aparecen contados por Porras, no aparecen contadas por los grandes historiadores que tenemos. Es una deuda pendiente, contar la historia de, como muchos dirían, los vencidos, ¿no? Los conquistados. Pero hay que advertir que los indígenas amazónicos nunca fueron conquistados, por eso mantuvieron sus prácticas ancestrales. Y en verdad, el mundo andino nunca fue completamente subyugado porque mantuvieron sus culturas, mantuvieron su idioma, mantuvieron su relación con la tierra, con los sapos, con el río. Y ya lo vamos a ver más adelante. A 5 minutos del final, quería comentarles que el Tribunal Constitucional ha desarrollado el derecho a la identidad cultural en varias jurisprudencias. La primera relacionada al tema de la corrida de toros en el año 2004. La segunda relacionada a la hoja de coca como expresión cultural de los pueblos indígenas. Y la última, hace poco, en marzo del 2020, con relación a también la corrida de toros y vinculado a la ley de protección de los animales. Y en breve, lo que dice el tribunal es que la dignidad humana, como premisa antropológica, el derecho fundamental a la identidad étnica y cultural y los bienes culturales materiales constituyen la dimensión principal del contenido cultural de la Constitución, es decir, el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, interiores y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, el cual abarca además, y adviértase, de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores y las tradiciones y creencias. Y esto último es lo que justifica el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, de los derechos de la madre tierra, porque para ellos es parte de su cultura. Sin duda, en el Pleno Jurisdiccional 006-2008 PI, el HTC, en el fundamento 19, el asunto queda mucho más categóricamente claro cuando dice el tribunal que se trata de la identidad de grupos étnicos, es decir, aquellas características que cualesquiera que puedan ser, que al prevalecer dentro de un grupo y distinguirlo de los demás, nos inclinan a considerarlo como un pueblo aparte. Por otra parte, de la identidad cultural general, esto es, de la identidad de todo grupo social que se genera en el proceso histórico de compartir experiencias y luchas sociales comunes para autoidentificarse como pueblo. Efectivamente, esta diferencia de nosotros desde lo occidental, desde los limeños, de los trujillanos, de los pero de pura cepa, del tagneño, del citadino en general, es notoria porque
Nosotros no tenemos una relación con el árbol, con el cerro, con la tierra, con el río, y ellos sí. Y esa relación es lo que ha permitido que tengamos todavía lo que tenemos en naturaleza. Porque si pensaran como nosotros, ya hubiera sido destruido y depredado y mercantilizado y ya no existiría. Esa relación es la que nos permite eh, reconocerles a ellos que tienen una relación cultural con el coca. Y que a ellos no les puedes decir drogadictos o que tienen un vínculo con el narcotráfico, no, ellos culturalmente han chachado la coca. Y es una actividad que debemos respetar. De hecho, cuando vas a Cusco o a Puno, chachar la coca te ayuda a soportar el mal de altura. Y nadie te insulta o te ve mal por eso. Es cuestión de un sociocultural, de vencer nuestros prejuicios. Faltando 3 minutos, quiero presentarles a Yanua Tamay, una de las más insignes representantes de la cultura oinía y difusora de su cultura, de su arte, de su poesía, de su literatura, de el conocimiento de su cultura. Y Wilder, que es también otro representante indígena que conserva su cultura. Si los ven a plenitud, viviendo en territorio ancestral, con mucho orgullo, vistiéndose como ancestralmente lo han hecho su pueblo. Incluso deconstruyendo esa lectura de que el hombre, cuando pinta a una mujer, uy, será homosexual, le gustará otro tipo de opción sexual tendrá. No. Wilder pinta el rostro con una delicadeza y una ternura de Yanúa, porque sabe que en su rostro está llevando su cultura. Y aquí no hay roles de que la mujer hace aquello y el hombre hace aquello. No, prácticamente los dos hacen las mismas actividades. Y el pintar a alguien, o el maquillarlo, como dirían aquí en la cultura occidental, no lo afeminiza ni lo homosexualiza, sino todo lo contrario, lo ven ahí ustedes en toda su masculinidad. Hay que romper esos paradigmas terribles. Por eso es que me parece, y lo voy a sostener, que un póster con estas imágenes en territorios donde ellos habitan es una lucha abierta contra el machismo. Y es, una, y es parte de llevar a ese cambio cultural de, de la relación que debemos tener armónica con el otro género, las mujeres, y tratarlas con mucho respeto. En las culturas indígenas, esto lo hace bien nuestra referente indígena, Yanúa Tamay, que es miembro, además, del Consejo Directivo del Fondo Socioambiental del Perú. Y Wilder es un artista reconocido en su cultura. Y ya para cerrar y darle pase a profundidad a la doctora Lilian Delgadillo, vamos a quedarnos con una conclusión muy importante. La diferencia que encuentra el profesor Carhuatocto entre un indígena y un occidental es que, como diría Erich Fromm, mientras los de Occidente queremos acumular cosas, tener cosas, el vehículo, el reloj, el último equipo de sonido, todo material, y eso nos define, cuánto acumulamos en la cuenta corriente, en la cuenta de ahorros, o cuánto ganamos a fin de mes en el trabajo que nos toque. En los casos de los indígenas, lo que lo define es lo que son como identidad cultural. Probablemente nosotros en Occidente seamos muy pobres en identidad cultural, porque si nos retiran todas nuestras posesiones y nos dicen quiénes somos, y decimos, somos abogados, esa es una identidad cultural, es una profesión, un ejercicio profesional, pero no es una identidad propiamente cultural. Nos cuesta decir cuál es nuestra identidad cultural, en cambio ellos no, porque aparte de ser probablemente agricultores o pescadores, son muchas cosas más. Y aquí vamos a quedarnos con la frase de Erich Fromm en su libro del tener al ser. Tenemos que buscar, dice él, aquello de soy lo que tengo, superarlo, con una orientación de
soy lo que estoy siendo o soy lo que hago en el sentido de actividad no enajenada. El indígena es eso, es lo que está haciendo con la naturaleza, con su comunidad, con su colectividad, es eso él. Y no puede verse un indígena fuera de la naturaleza, fuera de su comunidad, porque pierde la esencia. Claro, podría migrar a la ciudad, pero se lleva con él toda su carga cultural, toda su praxis. Y recuerda siempre el colectivo y la naturaleza, no se desprende. Recomendación para esta semana, fin de Semana Santa, para que entren a reflexión, con una película que les recomiendo. No les voy a contar de a qué se trata, pero tiene que ver también con la identidad cultural, como se llama Canción sin Nombre. Es la historia de indígenas originarios de Ayacucho que vienen acá, a Lima. Vamos a ver qué les parece. Y también les recomiendo, por último, y a esto cierra mi conferencia, para entender al Perú como hoy día está organizado y aporta el Bicentenario, pero de una manera entretenida y quizás, si no es muy apegada a la lectura, una comprensión sobre la variedad de culturas que tenemos, puede alcanzar a tenerla cuando vea esta magnífica serie del Canal 7, El Último Bastión, protagonizada por la magnífica actriz Mayera Yogya, pero no solamente ella, sino otros más. Yo les recomiendo que se regalen esta serie, esta Semana Santa, para que empiecen a comprender al Perú en su sentido plurinacional. Probablemente entre entretenida que es la serie, también vayan descubriendo prejuicios culturales y por qué hemos llegado al estado en que estamos, para quién fue la independencia realmente. Y no quiero olvidar, hoy día hacerles un tributo a Diana Ríos, lideresa de la comunidad Achaninca de Alto Tamayo, Sahueto, de Perú, que nos comparte un mensaje sobre el rol del gobierno en la protección de lideresas y los líderes ambientales. No hay un apoyo a la protección de estas indígenas. Tenemos que apoyar la ratificación del Acuerdo de Escazú. Ella incluso cuenta cómo fue asesinada a su papá por defender la naturaleza. Eso probablemente sea parte de combatir las pandemias, reivindicar a estas personas que mueren defendiendo la naturaleza, ¿no? La experiencia en la República para los pueblos indígenas amazónicos ha sido muy cruenta. Y ellos luchan por conservar lo poco que tenemos de lo que teníamos del planeta originalmente, ¿sí? Con eso concluyo mi exposición y doy pase a Lilian Delgadillo. Yo le pediría a Roy que no le haga esperar más, que la presente y que las preguntas se queden para el final, porque la exposición de fondo es la más importante y debemos aprovechar el tiempo que nos queda. Gracias. Gracias a usted, doctor, en verdad, por tan excelente presentación. Y bueno, como usted bien indica, voy a dar pase a la doctora Delgadillo para no extendernos mucho y poder también deleitarnos con su presentación. Pero permítame hacer una breve reseña de su trayectoria profesional y académica. Debo empezar indicando que ella también es parte del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible, IDRATS. La doctora Delgadillo es abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con estudios de posgrado en la maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con alta experiencia en asuntos con pueblos indígenas y comunidades indígenas, pueblos y comunidades indígenas, especialmente en el ámbito de la región de Loreto, Ucayali, Amazonas y Junín. Es abogada y vicepresidenta del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se desempeña en defensa de los derechos humanos, el derecho ambiental y de los pueblos indígenas, encargada del eje de implementación del derecho a la consulta previa y participación ciudadana de poblaciones indígenas. Asimismo, es actual presidenta del Fondo Socioambiental del Perú. Y sin más retrasos, le doy paso a la doctora Delgadillo, agradeciéndole nuevamente que nos haya brindado estos minutos dentro de su recargada agenda. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, Roy, gracias. Voy a primero a compartir mi pantalla. Un momento. ¿Se logra ver? Sí, así es, se logra visualizar. Muchas gracias. Ya. Pero voy a pasar a la parte inicial, creo que sea
Listo. Esta es la parte inicial. Ya. Antes que todo, yo quiero agradecer a Recuento Ambiental por su gentil invitación, por la organización de este evento. También agradecer a cada uno de los interesados e interesadas que nos están acompañando el día de hoy por estar pendientes y de esta jornada de litigio estratégico por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Muy importante que todos estemos al tanto de lo que ocurre en este entorno. El día de hoy yo les voy a contar los detalles sobre una acción popular aleccionadora que marca definitivamente un antes y un después en la historia del derecho a la consulta previa que tienen todos los pueblos indígenas. Voy a tirar mi cámara para que se pueda observar mejor. A ver. ¿Podrías ayudarme, Roy, desactivando mi cámara para que se pueda observar bien las diapositivas? Permítanme, voy a configurarlo. Gracias. Creo que por defecto va a aparecer, doctora. A ver. Listo. Pues bien, ¿no? La idea de formular una acción popular contra las normas que desnaturalizan el derecho a la consulta previa ahí está, lo logré. Al crear un supuesto de exoneración a los servicios públicos en la consulta, básicamente surge con el afán y la convicción de que el Poder Judicial finalmente sea quien realice un balance como parte de un control normativo, ¿no? ¿Para qué? Para sopesar estas normas frente a nuestra constitución política y las leyes vigentes. Las normas cuestionadas a las que nos referimos figuran aquí en pantalla, ¿no? Y como bien se dice por ahí, fueron a las que se les apuntó la placa. ¿Y quiénes debían apuntar la placa? Los pueblos indígenas. Estaba la 15ª disposición complementaria, transitoria y final del Decreto Supremo número 001-2012-MC, el reglamento de la Ley del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u originarios, que fue publicada el año 2012, y la resolución viceministerial número 013-2016-BMI-MC, que aprobaba la directiva número 001-2016-BMI/MC, procedimientos para la aplicación de lo dispuesto en la 15ª disposición complementaria del reglamento de la Ley de Consulta Previa, que fue publicada en el año 2016, ¿no? ¿Por qué las leo? ¿Por qué las menciono tal cual? Porque son las normas a las que les apuntamos la placa, porque justamente eran las que afectaban y respecto de las cuales se tenía que hacer este proceso de control normativo. A ver, esta demanda que viene desde los pueblos indígenas como parte de un litigio estratégico, fue respaldada por estas organizaciones. Están la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP. Estaba la Confederación Nacional Agraria, CNA, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas del Oriente, ORPIO, y la Asociación Interétnica de la Selva Peruana, AIRESEP. Y se concretó finalmente gracias al apoyo legal del ITLAS Perú, ya en septiembre de ese mismo año, ¿no? De publicada esta última norma que cuestionamos, es decir, en el año 2016. Todo fue con base a los continuos reclamos lógicamente, de los pueblos indígenas ante la falta de cumplimiento de aplicación del derecho a la consulta previa en la implementación de una serie de proyectos de infraestructura. Es decir, o sea, el Estado planificaba y consolidaba de una manera impositiva proyectos de inversión, aludiendo que estos beneficiaban a la población. Entre estos proyectos que mencionamos, pongo a modo de ejemplo, que para mí encajan mejor en el término de megaproyectos, estaban la línea de transmisión eléctrica Moyobamba-Iquitos, estaban, por ejemplo, la construcción de carreteras que afectaban áreas naturales protegidas,
y sobre todo el tan cuestionado proceso de construcción de una hidrovía amazónica en nuestros ríos amazónicos. Bien, pero vayamos al detalle, ¿no? Y recordemos que la ley de consulta previa en nuestro país, como ya bien lo ha mencionado Henry, está vigente desde el año 2011 y no fue fácil lograr que ésta se concretara, ¿no? Es un hecho público que los pueblos indígenas y sus derechos colectivos fueron ya durante años relegados, han sido pisoteados, marginados. Pero como todo tiene un límite y la unión hace la fuerza, los pueblos indígenas lograron que con esta ley por primera vez se les reconozca su derecho colectivo de consulta previa basado en el convenio 169 de la OIT, ¿no? Esta ley igual tenía una serie de cuestionamientos que han sido ya materia amplia, desarrollada y debatida en diferentes espacios, ¿no? Y bueno, no lo vamos a tocar en este punto, pero es importante mencionarla, que ha sido cuestionada. Igual marca un cambio irreversible en la relación del Estado con los pueblos indígenas, en el que se aseguran que sus derechos humanos, que son indispensables para que ellos también puedan vivir con dignidad, sin discriminación alguna. Para mí, y creo que para muchos, sin duda, fue un enorme paso adelante para los pueblos indígenas, es innegable. Bien, ahora tenemos, en el año 2012, como vemos aquí, se emite el reglamento de la Ley de Consulta Previa. Sin embargo, en esta 15ª disposición complementaria, transitoria y final, se contempla un supuesto de exoneración al derecho de consulta previa que no estaba previsto en la ley. Esa ley que acabamos de mencionar. Y que como podemos apreciar aquí en esta diapositiva, dice que la construcción y mantenimiento de infraestructura necesaria para la provisión de servicios públicos en coordinación con los pueblos indígenas, que esté orientada a beneficiarlos, no requerirán ser sometidas al procedimiento de consulta previa en el reglamento. Y con esta disposición se iniciaba un grave atentado al derecho que los pueblos indígenas habían logrado consolidar con tanto esfuerzo. Es decir, se estaba creando una excepción al derecho de la consulta previa. Esto significaba un arma de doble filo, para la cual solo bastaba una simple coordinación con los pueblos indígenas, ¿verdad? Se entiende, ¿no? Se entiende que esto es grave. A mí me suena como un simple mero trámite para cumplir un requisito más. Y al final esto es discriminatorio de los pueblos indígenas. Pero eso no fue todo, ya que posteriormente vemos que en el año 2016 se emite un nuevo dispositivo legal que ya mencionamos, es la resolución viceministerial 013-2016 del Ministerio de Cultura, que lo que hace es aprobar una directiva con los procedimientos para la aplicación de esta 15ª disposición complementaria, transitoria y final del reglamento. Hay que mencionarla toda para recordar aquella norma que afectó gravemente a los pueblos indígenas. Lo alarmante de esta directiva fue que en el numeral 6.2, que aquí vemos en pantalla, se disponía la elaboración de un plan informativo dirigida a los pueblos indígenas para informarles sobre la aprobación de las actividades de infraestructura a ejecutarse en sus territorios ancestrales, en sus territorios originales, desterrando de este procedimiento todo diálogo intercultural previo que se supone deben tener las poblaciones indígenas, así también como el consentimiento libre, previo e informado que les corresponde por derecho. Bueno, con estas dos normas vigentes, por cierto, que fueron
cabe mencionar que fueron impulsadas ambas por el Ministerio de Cultura y por el Viceministerio de Interculturalidad. Se estaba exonerando de consulta previa a grandes proyectos de infraestructura. Se iniciaba una campaña fructuosa, ¿no? Lógicamente fructuosa para las grandes empresas, las grandes inversiones empresariales que están mirando siempre en nuestro país. Ellos felices hacían su festín porque ahora la consulta previa era libre. Ya no importaba quién estuviera detrás de los territorios donde suelen fijar los proyectos de inversión, porque ahora estaban exonerados. Claro, porque si bien la norma dice que no se requiere consulta previa para la construcción de infraestructura en materia de salud y educación, ya no solo se trataba de la construcción de un puesto de salud en un territorio indígena, de un colegio en territorio indígena, de una biblioteca en territorio indígena, o de que se abastezca de agua potable a una población indígena, ¿no? Porque además la norma decía que ya no se requería consulta previa para la construcción de infraestructura en servicios públicos. O sea que de manera tan sigilosa y a la vez impresionante, ya estaban entrando a tallar grandes proyectos para la construcción de carreteras en áreas naturales protegidas, el tendido de una línea de transmisión eléctrica Moyobamba-Quito, que iba a dotar básicamente de energía eléctrica a la ciudad de Quito. No iba a beneficiar a ningún pueblo indígena, y esto es indignante, ¿no? ¿Dónde está el beneficio también a propósito de los pueblos indígenas? Un maquillaje. También estaba el proyecto de la hidrovía amazónica, que es público también, que afectaba a 14 pueblos indígenas que vivían asentadas tanto en los márgenes de los ríos que involucran este proyecto, ¿no? Están el río Marañón, el río Cayali, el Amazonas, el Guayaga, disculpen, que involucra este proyecto grave, un megaproyecto. Ahora veamos qué normas de mayor disculpen, mi garganta me está fallando. ¿Qué normas de mayor jerarquía salvaguardan a nuestros pueblos originarios y sus derechos? Que precisamente fueron argumentados en nuestra demanda de acción popular. Pero para esto es importante que nosotros nos preguntemos, ¿no? ¿Qué reconoce nuestra Constitución Política en el numeral 19 del artículo 2? Pues, como vemos, reconoce a la persona humana como miembro de un Estado multicultural, poliétnico, de allí que no desconozca la existencia legal de comunidades campesinas, nativas en el Perú, reconociendo además de ello, lógicamente, los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Además, también debemos revisar el artículo 2, numeral 17, ¿no? Que reconoce el derecho de toda persona a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Por lo que a su vez, este derecho alcanza a los pueblos indígenas, ¿no? Tienen la facultad de participar en todos aquellos proyectos de planificación como proyectos que puedan generar impactos y sean susceptibles de afectarles. Es decir, para el caso concreto, las poblaciones indígenas les compete participar específicamente a través de ¿qué derecho? El derecho de consulta previa. Claro está, ¿no? Porque cuando se les exonera arbitrariamente de la implementación de servicios públicos a través de normas inferiores, como las dos que hemos mencionado, cuestionadas en la demanda, definitivamente constituían una grave infracción a la Constitución, como hemos podido observar en estos dos artículos de la Constitución Política. Por otro lado, tanto, el artículo 6 del convenio 169 de la OIT, que tenemos aquí en pantalla, que está vigente, vinculante en el Perú desde el año 1995, como también ya lo ha mencionado Henry. También están los artículos, apúntenlos, 2, 3, 5 y 9
de la ley de consulta previa, que dispusieron previamente a las normas cuestionadas que toda medida legislativa o administrativa susceptible de afectar directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas debe ser objeto de consulta previa. Acá lo vemos, acá lo tenemos, ¿verdad? Y no solamente eso, también nos dice en el inciso 2 de este artículo que de llegarse a un acuerdo, a ver, lo leemos, deberán efectuarse de buena fe y de manera apropiada las circunstancias con la finalidad de llegar a un acuerdo, y miren aquí, lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Esto es interesante porque también es un derecho mayor, el consentimiento previo y libre de los pueblos indígenas. Aquí están incluidas las medidas administrativas que aprueban la ejecución de proyectos que involucran a servicios públicos, tales como carreteras, líneas férreas, hidrovías, helipuertos, aeropuertos, las líneas de transmisión eléctrica que ya mencionamos, también las hidroeléctricas, que de todas maneras sabemos que si se desarrollan en un territorio indígena, es evidente pues que van a causar impactos al ambiente y lógicamente también en la cultura de estas poblaciones indígenas, afectan. Por eso, cuando es susceptible de afectar directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas, debe ser objeto de consulta previa una medida legislativa o administrativa. Pero al respecto, la pregunta que uno debe hacerse primero es ¿quiénes se encuentran legitimados para determinar qué medidas legislativas o administrativas afectan a los pueblos indígenas? Esta pregunta inmediatamente se responde diciendo que son los pueblos indígenas. Nadie mejor que ellos para determinar qué normas y también cuándo les afectan a sus derechos colectivos. Menciono yo esto justamente porque en el proceso judicial que se inició con AIDESEP no se permitió el ingreso posterior a las organizaciones que vemos aquí. No se les permitió ingresar a CNA, a UNAMIAP, a ORPIAN, a ORPIO, como principales interesadas legitimadas para intervenir disconsorcialmente en el caso. Es una pena para nosotros y en general para todos, creo, que el Poder Judicial no haya tomado en consideración el interés colectivo y difuso que hay en el caso. Además, tampoco de no considerar que estas organizaciones eran los principales afectados directos con las normas cuestionadas. Lamentablemente, debo contarles que el artículo 54 del Código Procesal Constitucional dispone que la resolución que concede o deniega la intervención litisconsorcial es inimpugnable. Y, lamentablemente, no se pudo hacer más en el caso. Aquí vemos que los argumentos de defensa en la contestación de la demanda de la Procuraduría Pública adjunta especializada en materia constitucional que representaba al Ministerio de Cultura y también al Viceministerio de Interculturalidad como demandados, fueron, por decirlo, más que sorprendentes, ¿no? Porque entre sus argumentos llegaron a referir que se había implementado una política progresiva de reconocimiento de derechos de pueblos indígenas y que el derecho a la consulta previa solo retrasaba la implementación de medidas que garantizaban derechos de los individuos, incluyendo a los pueblos indígenas u originarios. Esto es bárbaro, ¿no? Nos está diciendo que la consulta previa retrasa. No, es un derecho legítimo de los pueblos indígenas. También nos decía, miren, el Ministerio de Cultura, que los derechos a la educación y la salud tienen como principal objetivo asegurar el desarrollo integral de las personas, que se aseguran a través de la implementación de servicios públicos. Claro, eso suena válido, pero lógicamente no se estaba mencionando que en la implementación ya habían empezado a incluir megaproyectos, ¿no? Entonces, está bien un colegio, está bien una posta de salud, pero megaproyectos
cuestionable, ¿verdad? Además, otro argumento suyo del Ministerio de Cultura fue referir que las normas impugnadas, para las normas impugnadas ya había mecanismos de participación para los pueblos indígenas, acá lo vemos, ¿no? Y cuando es lógico que para que el derecho de participación es totalmente distinto a la consulta previa, pues no existe punto de comparación, ¿no? No puede pretender equiparar el Ministerio de Cultura, Viceministerio de Interculturalidad, al derecho de participación de los pueblos indígenas con el derecho de consulta previa. A ver, veamos, aquí quiero mencionarles justo a propósito de este dibujito que uno de los argumentos cerecita del Ministerio de Cultura e Interculturalidad fue mencionar que la ley de consulta previa no había reconocido el derecho a veto y que, por lo tanto, el proceso de consulta previa tampoco impediría la realización de las actividades de los proyectos. Ahí está el dibujito para reflexionar al respecto de este argumento, ¿no? Realmente vergonzoso, viniendo de una institución, Viceministerio de Interculturalidad y Ministerio de Cultura, que se supone deben velar por los derechos de los pueblos indígenas, deben velar por su cultura, ¿no? Bueno, posteriormente, nuestra demanda se desestima en primera instancia y se nos declara infundada en el año 2018. La resolución de segunda sala especializada en lo civil de la Corte Superior de Lima vulneraba el derecho a una debida motivación. ¿Por qué lo decimos? Ya que los magistrados solamente se limitaban a citar grandes párrafos de doctrina, se citaban grandes párrafos de los artículos del convenio de la OIT, grandes párrafos de la Constitución Política del Perú, grandes párrafos del Código Procesal Constitucional, artículos de la Ley de Consulta Previa, artículos o sustentos de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Sin realizar de todo esto una debida interpretación, una motivación judicial de todo lo que se está citando en la resolución, ¿no? Entonces, tampoco todo lo que se había citado se aplicaba al caso en concreto, ¿no? Y ninguno de los argumentos y fundamentos que nosotros incluimos en nuestra demanda fueron valorados, tampoco objetados en una cuestionable resolución. La limitación de la sala fue señalar simplemente que las normas demandadas en nuestra pretensión no contrariaban la ley del derecho a la consulta previa, porque ya se establecía un supuesto de coordinación con los pueblos indígenas, ¿no? Y esto no tendría ningún sustento lógico, ¿no? Porque, como repetimos, la coordinación, que como dice el Ministerio de Cultura, ¿no? Ya se estableció un mecanismo de participación, no le corresponde a los pueblos indígenas, ¿no? Y debo repetir nuevamente, el derecho a la consulta previa no es equiparable al derecho de participación ciudadana, ¿no? No lo es. Son procesos totalmente distintos. Además de ello, esta sala cometió un tremendo y grave error al realizar una cita errónea, que la podemos leer aquí, miren. Decía que de no llegarse a un acuerdo se procedería a la consulta previa siguiendo los parámetros establecidos en la citada ley tal de consulta previa, ¿no? Cuando en verdad esta norma, la ley de consulta previa, no establecía el supuesto de la consulta previa, valga la redundancia, de ninguna manera. Sin duda, esta sentencia de primera instancia era un terrible precedente para los pueblos indígenas, ¿no? Estaba legitimando una simple coordinación como un proceso válido frente al procedimiento de consulta previa que incluye a los servicios públicos. Finalmente, la Corte Suprema asume los fundamentos de nuestra apelación y fue consecuente, sensato también, porque analizó la importancia de esta acción popular indígena, la analizó a fondo ante lógicamente, nuestra realidad pluricultural, ¿no? Y también analizó la relevancia que tiene, en este caso,
una organización nacional como AIDESEP. AIDESEP está compuesta por 64 pueblos indígenas. Entonces, este año, 2021, el 13 de enero, tuvimos el honor de ser notificados con la sentencia de la Corte Suprema que nos declara fundada esta demanda, ¿no? Hay muchos puntos por revisar. Como primer punto, para aplaudir, la Corte Suprema establece que la legitimidad para obrar en las acciones populares es de cualquier persona, no solamente de los pueblos indígenas, cualquiera. Por lo tanto, cualquier persona puede incorporarse en un proceso de acción popular. Y más aún si se trata de poblaciones vulnerables como las poblaciones indígenas, ¿no? A las que, como vemos aquí, se les afecta sus derechos. Es por eso que el acto de marginación, discriminación de los magistrados de primera instancia que ya vimos, es uno que jamás de los jamases deben replicar los magistrados del Poder Judicial. Además, como punto importante, establece que efectivamente la sentencia impugnada carecía de una debida motivación, ¿no? Se demostraba con ello una falta de interés del tema y también del fondo de caso por parte de los magistrados de primera instancia. Aquí podemos ver que nos la reforma la declaran fundada y declaran la nulidad de las disposiciones que cuestionamos, la 15ª disposición complementaria y la resolución viceministerial 03/2016. Vayamos a la parte más relevante de esta sentencia, aunque toda ella es estupenda, de verdad, y yo los invito a deleitarse con esta sentencia. Si gustan pueden solicitar que se les envíe la sentencia, aunque de todas maneras está publicada en las redes, se les puede hacer llegar a sus correos previa solicitud. No cabe definitivamente duda alguna de que la Corte Suprema ha hecho historia con su sentencia porque lo que hace es cerrar las puertas a futuras vulneraciones del derecho a consulta previa, ¿no? Cuando se aplica en nuestro país estos estándares internacionales de la consulta previa que se reconocen en la sentencia. Los magistrados de la Corte Suprema los aplican sin miedo alguna, no les tiembla la mano. Lo hacen de manera heroica, ¿no? Es lo que corresponde, se llama justicia. Y son 14 los estándares internacionales de la consulta previa que se reconocen en esta sentencia. Hay que revisarlas. Acá las tengo cada una, mire. La número 1 dice que la consulta previa debe ser antes de que se adopte la medida que afecta a los pueblos indígenas. Claro, no va a ser posterior cuando ya se dispuso la imposición de un proyecto, por ejemplo, de hidrovía amazónica. Tiene que ser antes de que se dé la medida que aprueba el proyecto. Número 2, dice que la consulta previa debe involucrar a los pueblos indígenas de manera individual como colectiva. Claro, cada uno de los pueblos indígenas, cada persona, así como todos, deben estar involucrados en la consulta previa y considerados. 3, tiene que haber garantías efectivas de que el representante de los pueblos indígenas ha sido libremente elegido y con plena participación del pueblo. Claro, porque pasa que a veces las partes del Estado, incluso los empresarios, crean nuevas organizaciones para dividir a los pueblos indígenas, ¿no? Ahí está el dicho, ¿no? Divide y vencerás. Aquí, en el número 3, encaja perfecto. Entonces, tiene que haber una garantía, ¿no? De que el representante de los pueblos indígenas se eligió de manera libre, en participación de todo el pueblo indígena, y no creada a mero trámite, si quisiéramos decirlo. 4, no se cumple el requisito anterior si solo se consulta a una parte del pueblo o no se desarrolla la consulta entre miembros de todo el pueblo, especialmente cuando se extinguirán derechos territoriales. Claro, tiene que ser colectivo, integral, de todos los pueblos la elección. No uno por uno, no tiene que elegir unos cuantos, ¿no? No sería legítimo.
Excelente estándar. Siguiente. El 5. La decisión de que los líderes los representan corresponde a los pueblos, no al Estado. Por supuesto, ¿qué líder elige? Nuevamente aquí, no oponer, de repente a veces los empresarios lo que hacen es crear, yo te voy a elegir, te voy a dar tanto dinero, no. La decisión viene del pueblo, se legitima. No corresponde a Proinversión, no corresponde al SENACE que ellos pongan los líderes, ¿no? A veces los pueden engañar, los pueden confundir, y yo elijo porque él es mejor, él se expresa mejor. No. El estándar 6, que nos dice en la sentencia, debe garantizarse la participación de los pueblos indígenas en todas las fases del proyecto o medida que les afectará. Esto desde la planeación e implementación, lo que incluirá el contrato de concesión, el estudio de impacto ambiental y el cierre del proyecto. Excelente, ¿no? La participación de los pueblos indígenas aquí se está refiriendo a la consulta previa en todas las fases del proyecto. No es que yo te consulto simplemente los términos de referencia del proyecto, no. Bien claro dice aquí. Tienes que consultar el contrato de concesión como una medida administrativa aparte, el estudio de impacto ambiental como otra medida administrativa aparte, y finalmente el cierre del proyecto como una medida independiente a las demás. Medida administrativa, consulta previa que se realice. 7. Como garantía de no repetición, cuando se puedan realizar actividades o proyectos que pongan en riesgo aspectos esenciales del pueblo indígena, debe observarse la consulta previa con estándares internacionales. Y esto es excelente, porque en base a estándares, estos, por ejemplo, estándares que estamos mencionando, son bases internacionales y está perfecto. Veamos los otros estándares. 8. La condición previa de la consulta implica que se ponga conocimientos de los pueblos afectados, información desde las primeras etapas del plan, inversión y medidas. El aviso temprano es clave para el debate interno y adecuado. Claro, y esta condición previa de información en el derecho de consulta previa tiene que ser también en base a un diálogo intercultural. No solamente les doy por dar la información, tiene que estar, como se dice, dispuesto a las lenguas originarias, a cada lengua originaria, traducido, y tiene que ser clara, concisa, precisa, entendible para los pueblos indígenas, didáctica para ellos. No va a ser técnica tampoco, ¿no? Y eso nos pasó en el caso de la hidrovía amazónica, que la información, por ejemplo, en la consulta previa de la hidrovía amazónica era muy técnica, ¿no? Y se requería implementarse de repente talleres para esta información y modificarse los formatos para la consulta previa de la hidrovía amazónica que se dio en el año 2015, ¿no? Que a propósito, debo mencionar, esa consulta fueron los términos de referencia de la hidrovía amazónica. Ahora debo mencionarles como paréntesis, que lo que se está exigiendo es la consulta previa del estudio de impacto ambiental de la hidrovía amazónica. Es importante hacer este paréntesis. A ver, estándar 9. En el caso de la consulta previa legislativa, deben ser consultados previamente en todas las fases del proceso de producción normativa. Excelente, excelente. Esto es para el caso de medidas legislativas. 10. La consulta previa no debe ser simbólica ni una mera formalidad, sino de buena fe, con miras a alcanzar el consenso. Claro, no solamente un mero trámite, ¿verdad? Porque esto sería marginar a los pueblos indígenas, sino busquemos alcanzar un acuerdo, llegar a un acuerdo, lograr el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas. Interesante, buenísimo estándar internacional planteado en la sentencia de la Corte Suprema. Siguiente, el estándar 11. La consulta previa debe contar con procedimientos apropiados y adecuados con pertinencia cultural. Y a esto es a lo que me refería. Tiene que ser con pertinencia
cultural e intercultural, ¿no? Con lenguaje, con un lenguaje apropiado hacia los pueblos indígenas. No vas a ser técnico, ellos no son técnicos, ellos no son especialistas, y es más, cualquiera de nosotros de la sociedad civil, ¿no? Cuando nos van a informar algo, tiene que ser transferida la información didáctica, una información con pertinencia cultural, de acuerdo al público al que te estás dirigiendo. Vayamos al siguiente estándar, 12. La consulta previa debe incluir criterios sistemáticos y preestablecidos de acuerdo al ámbito nacional o local donde se desarrolle distintas formas de organización indígena, además de considerar la naturaleza de la medida y de los pueblos indígenas, de los pueblos objetos de consulta. Exacto, debe incluir criterios sistemáticos en general. Vayamos al estándar 13. La consulta previa debe ser informada con suficiencia, claro, permitiendo que los pueblos conozcan los posibles riesgos de la medida, plan o proyecto, incluyendo los riesgos ambientales y de salubridad, implicando comunicación constante. Claro, aquí no se deben incluir maquillajes, parafernalias. Sí, esto es beneficioso, es lo mejor, es la mejor inversión para el país, esto va a hacer crecer a tu institución, vas a tener... No, también se implica los detalles del proyecto que se va a implementar, ¿no? Vamos a dragar 13, por ejemplo, en el caso de la hidrovía, nuevamente, lo menciono porque yo he participado en la consulta previa que se dio en el año 2015, repito, he sido parte, ¿no? Y solamente se informaban las partes positivas, todo fue positivo, pero después había muchas interrogantes que quedaron sueltas y no tenían forma de responder los propios técnicos que estaban implementando los talleres de consulta previa. Entonces, tiene que también prever las cosas negativas que se pudieran dar en el plan, ¿no? Los riesgos ambientales, qué implica el proyecto. Y finalmente, el estándar 14 se establece que es la obligación de los estados no solo de realizar la consulta previa, sino también de obtener el consentimiento libre, informado y previo de los pueblos indígenas. Y con esto finalizamos esta parte, ¿no? que ya hemos mencionado, el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas. Me encanta, es sumamente aleccionador que se haya considerado también el consentimiento de los pueblos indígenas. Con esto se cierran las puertas totales para todas aquellas medidas administrativas que se quieran exonerar de la consulta previa, diciendo que son beneficiosas para los pueblos indígenas, ¿no? Luego de que la Corte Suprema ya haya revisado y establecido los estándares internacionales de la consulta previa en nuestro país, nos ha quedado absolutamente claro que no puede exonerarse de consulta previa a los servicios públicos que afectan a los pueblos indígenas. Nuevamente repetimos, aludiendo que estos son beneficiosos para ellos. Bueno, hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias por el interés, por su atención y por este magnífico espacio, ¿no?, de reflexión en el que hemos mencionado la estrategia de litigio para los pueblos indígenas, en este caso muy, muy interesante. Les agradezco. Doctora, al contrario, muchas gracias a usted por habernos brindado parte de su recargada agenda en esta presentación. En verdad, creo que a más de uno, bueno, más de uno, y estoy seguro que todos los que la han escuchado el día de hoy se van complacidos por la presentación que usted ha realizado. Agradezco también, aprovecho para agradecer al doctor Henry Carbatoto su presentación. Y tenemos dos preguntas de nuestros participantes, justamente una para cada uno de los ponentes del día de hoy. Para el doctor Henry Carbatoto nos preguntan, quisiera consultar, por favor, si en la experiencia peruana alguna vez se ha llevado algún proceso para obtener el consentimiento de los pueblos indígenas. Ese es para el doctor Henry Carbatoto, mientras que para la doctora Delgadillo le preguntan, ¿cómo sería en el caso de los proyectos que ya vienen ejecutándose si la sentencia está indicando un efecto retroactivo? ¿Se paralizarían
y respecto de aquellos proyectos que ya cuentan con la medida administrativa, entiendo yo que es la certificación ambiental. Esas son las preguntas que nos están planteando para el doctor Carhuatocto y para la doctora Delgadillo. No sé quién gustaría empezar para responder las preguntas y si gustan que se las repita nuevamente. Doctor Henry, creo que tu audio está desactivado. Falta activarlo. Ah, listo, Ok. ahora sí. Creo que como son solo 2 preguntas, podemos hacer una conversatorio en torno a ellos entre los 2 ponentes que estamos aquí presentes. Y rápidamente, mi opinión sobre el último punto es que en la medida que un estudio de impacto ambiental no fue objeto de consulta previa, se debería suspender su ejecución hasta que se consulte. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley 2744, la Ley General de Procedimiento Administrativo, ese acto sería nulo, porque habría vulnerado el orden constitucional. Algunos se asustan y dicen, pero tenemos que seguir construyendo la línea de transmisión eléctrica, la carretera, pero no lo puedes hacer de cualquier forma. Tienes que hacerlo con un determinado orden y hay que regularizar las cosas que no se hicieron bien. Otra vez, y aquí tomo las palabras de la doctora Lilian Delgadillo. Adecuar en el momento preciso, adecuarse a la medida administrativa, legislativa, de acuerdo a la sentencia y aplicar finalmente los 14 estándares que se han establecido, ¿verdad? Efectivamente, estamos de acuerdo. Tendrían que aplicarse los 14 estándares. Yo creo que magnífica ocasión para buscar de manera consensuada, desarrollar proyectos en beneficio de los pueblos indígenas con ellos. Esto me hace acordar, Roy, doctora Delgadillo, el despotismo ilustrado, ¿no? El rey gobierna para el pueblo, pero sin el pueblo. Esto también es, el Estado te quiere dar lo mejor, Roy, pero no te quiere preguntar cómo lo quieres. Yo sé cómo te educo, yo sé cómo te doy salud, yo sé cómo desarrollo la selección. No quiero saber tu opinión. ¿Esto tú lo aceptarías? Claro que no. Necesitamos participación ciudadana y consulta previa. Y entonces, si tenemos que parar en pleno bicentenario para poder dialogar de manera intercultural con los pueblos indígenas, pues nos merecemos el costo que eso puede implicar porque va a ser para construir un país plurinacional. Entonces, creo que esta es la opinión basada en la propia sentencia de la Corte Suprema. Puede que no te guste la respuesta, mi estimado titular del proyecto o Estado, pero estamos en un Estado de derecho constitucional y democrático, donde colega Roy, que debemos respetar las reglas de juego, o solamente las respetamos cuando nos conviene. Yo creo que si estamos en este Estado de derecho constitucional, tenemos que aceptar que cuando nos toca ganar y cuando nos toca perder, tenemos que aceptar las reglas que se han impuesto. Con relación a la última pregunta, me parece que viene de Colombia. Mira, reencuentro ambiental. Es en Colombia, Roy, felicitaciones. La respuesta es que no, que nunca en el Perú se ha desarrollado un proyecto tomando el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas, ni siquiera en los casos de reubicación, ni siquiera en los casos donde afectas a su subsistencia cultural. Y este es un problema. Este es un tema por lo cual esta sentencia que ha explicado la doctora Delgadillo es fundamental, es clave, es histórica, es un antes y después. Probablemente el caso antes de los últimos 100 años a nivel de temas indígenas. Por eso hay que leerla con lupa y el antropólogo, el historiador y el abogado van a encontrar aquí una explicación de lo que existió y de lo que va a existir. Yo tanto no me preocuparía cómo hacemos para regularizar lo anterior, sino
cómo construyo un Estado plurinacional y proyectos de inversión interculturales de adelante. Hay que pensar en el futuro, no hay que lamentarnos, hay que salir. Y otra vez vuelvo con la metáfora, producto del momento que vivimos, en el ámbito de interculturalidad, la Corte Suprema nos ha metido con esta sentencia para que el Perú se recupere exitosamente construyendo un Estado plurinacional. Esta sentencia nos da esa oportunidad. Está en nosotros tomarlo o no. Ojalá Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, OEFA, SENACE, CERNAP, Profonampe, Congreso de la República, tomen cartas en el asunto e implementen estos 14 estándares. Adelante, Lilian, si quieres complementar mis comentarios. Y justamente también el Ministerio de Cultura es el que se va a tener que hacer cargo de sus errores iniciales y resarcir el derecho de consulta previa vulnerado, ¿no? Desde el año 2012 con el reglamento y desde el año 2016 con estas disposiciones que regulan el reglamento, con procedimientos de mecanismos de participación, ¿no? Porque tendrá que resarcir, hacer nuevas guías metodológicas para intentar recuperar estos espacios, además a intentar recuperar la confianza que se ha perdido por parte de los pueblos indígenas, porque a cada reunión que se asiste con los pueblos indígenas, sinceramente, ven como cualquier cosa al Ministerio de Cultura, al Viceministerio de Interculturalidad, y cuando asisten a sus reuniones, ellos nos cuentan, ¿no? Simplemente están sentados. ¿Para qué vamos? Para estar sentados, que nos escuchen un rato y luego, chao, ahí acaba. Entonces, ahí está el trabajo del Ministerio de Cultura, del Viceministerio de Interculturalidad, que tendrán que hacer lo propio y aplicar, ver cómo aplicar estos 14 estándares establecidos ya para nuestro país en sus guías de aquí en adelante. Y como dice la pregunta nuevamente de la señorita o señor, no sé qué, agradezco su pregunta, ¿no? Definitivamente tendrán que adecuarse, ¿no? Tendrán que suspender sus proyectos de inversión, medidas administrativas y adecuar todo lo que tienen avanzado hacia lo que se ha dispuesto. Doctores, muchas gracias por tan excelente intervención. En verdad, nos llevamos muchas reflexiones. Agradezco al doctor Carhuatocto que además de hablar del litigio estratégico, nos hizo una introducción a lo que es el derecho de la naturaleza, algo que es muy cierto. No es que hemos descubierto la pólvora en los 2 últimos años o 3 últimos años. Ya desde 1972 se hablaba del derecho a la naturaleza con esta publicación de Christopher Stone, que era el derecho de los árboles de acudir a los tribunales. Entonces, no es algo nuevo. Creo que cuando pasamos a denominar naturaleza y luego recursos naturales, creo que es la más clara evidencia de que cambiamos el enfoque a un enfoque de aprovechamiento y hemos llegado a un punto donde el aprovechamiento ya es insostenible y está perjudicando no solamente a nosotros, sino también a los pueblos indígenas. Y como decían, el litigio estratégico es justamente dar voz a aquellos que no son escuchados. En verdad, nuevamente, a nombre de Recuento Ambiental, agradecerles tan excelentes ponencias. Espero que esta sea la primera de muchas tantas. Invito también a las personas que nos están escuchando a 2 cosas. Uno, a seguir a IDLAS en sus redes, porque tienen información muy valiosa que comparten día a día. Ahí también puede, al margen de las personas que no se han inscrito, a las personas que se han inscrito les vamos a remitir la sentencia, ¿correcto? Y para quienes no están inscritos, la vamos a compartir en nuestra cuenta de Facebook también para que puedan acceder a este documento. Y como decía el doctor Carhuatocto, aprovechar esta Semana Santa que todos vamos a estar en casa para reeducarnos nuevamente, interiorizar nuevamente. Veamos El Último Bastión, Canción sin Nombre, 2 películas muy buenas y que están en la plataforma de Netflix, para quienes tengan acceso a esta plataforma. Pero también exhortaría yo a quienes nos están viendo a ubicar en YouTube el uso de la palabra de IDLAS respecto de este caso justamente que hoy día hemos comentado.
lo vamos a compartir en nuestras redes para que las personas puedan verlo, porque es un video que dura 30 minutos, 35 minutos, pero donde vemos a ambas partes y lo que nos han transmitido hoy día, y quienes vayan a leer el documento van a ver cómo fue eso en una sustentación, cuáles fueron los puntos de vista, sobre qué se debatió. Y en verdad, nuevamente, muchas gracias a nuestros ponentes el día de hoy, muchas gracias a las personas que nos han visto. Espero que esta sea la primera de muchas tantas. Recordábamos con el doctor Carguatocto antes de empezar el webinar que, bueno, él fue mi profesor allá por el 2009 en un diplomado, cuando recién me empezaba yo en el derecho ambiental, y recordábamos justamente que tengo su libro dentro de mi biblioteca, que es la guía del derecho ambiental. Ya le pedí que por favor sacara una edición actualizada porque es un libro de obligatoria revisión para quien se esté formando. A la doctora Delgadillo, muchas gracias por su presentación. En verdad, he recibido comentarios por interno de la presentación del caso. Hay muchas personas que también me han pedido la sentencia para poder revisarla. Se las vamos a hacer llegar a nuestro público y agradecerles. Nuevamente, muchas gracias. Espero que esta sea la primera de muchas tantas. Y a nombre de Recuento Ambiental, mi más profundo agradecimiento. Muchas gracias, Roy. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.